Acá estamos una vez más con otro decálogo de escritor, en esta ocasión de George Orwell, un conocido escritor británico, novelista, periodista, ensayista y crítico, muy conocido por sus novelas distópicas de Rebelión en la Granja y 1984. Sin embargo, tiene muchos otros más libros publicados, por ejemplo, Los días de Birmania, Sin Blanca en París y Londres, bueno, y entre muchísimos otros. George Orwell escribió un ensayo en 1946 que se titulaba La política y el idioma inglés, y ahí hace una crítica de malos hábitos de escritores, donde él promueve el uso del lenguaje claro y sin pretensiones. Y al final de ese texto, él da una lista de reglas para los escritores, que son lo que ahora vamos a comentar. Punto número 1. Nunca use una metáfora, un símil o otra figura retórica que esté acostumbrado a ver impresa. Bien. Bueno, ahí estamos hablando a veces de cómo se usa figuras retóricas como clichés, ¿no? Como cosas muy comunes, como la luna blanca como una perla, cosas que ya denominaríamos que se convirtieran en clichés por su uso muy frecuente, ¿no? Eso resulta empobrecedor si lo utilizamos para nuestro texto, porque no está presentando lo que queremos decir de un modo innovador, interesante, que es para lo que se usan, no las figuras retóricas, sino que estamos cayendo en una convención que ya por tan repetida pierde, ¿no? Como su fuerza, su sentido. El siguiente punto que dice es: nunca use una palabra larga donde pueda usar una corta. Bueno, a veces complicar o rebuscar, buscar también como palabras más grandilocuentes, más que sumar a nuestro texto termina restando, porque quizás dificulta la lectura, hace que el lector se trabe, que se detenga y que no fluya con la historia, ¿no? Entonces, palabras cortas o que no son demasiado largas tienen una mayor fluidez que esas palabras que quizás tienen 20 letras, que en casos ocurre, ¿no? Siguiente punto dice: si es posible eliminar una palabra, elimínela. Bien, acá estamos hablando de la precisión, que es algo que se tiene que buscar, ya sea que estemos escribiendo un poema, un cuento o una novela, ¿no? Incluso en algo tan extenso como la novela es importante la precisión. Que las palabras que utilicemos sean las precisas, las adecuadas, las que van a representar mejor la idea que nosotros queremos plasmar. Y si no aportan nada al texto, es mejor eliminarlas. Es mejor que no estén, justamente para esto, para no trabar al lector, ¿no? Para permitir que haya mayor fluidez. Siguiente punto. Nunca use la voz pasiva donde se pueda utilizar la voz activa. Bien, es raro usar la voz pasiva en una narración literaria, ¿no? Generalmente se utiliza la voz activa. La voz pasiva, recordemos, esa que pone al objeto en el lugar del sujeto, ¿no? En vez de Pedro agarró ese libro de la mesa, ese libro fue agarrado por Pedro de la mesa. Es raro encontrarse con narraciones que estén escritas en voz pasiva. Si lo están, sería por una decisión estilística y de juego con la forma del autor. Pero a veces se nos escapa alguna voz pasiva, ¿no? Porque a veces estamos como cosas que estamos muy acostumbrados y entonces que nos sale inconsciente y hacemos esa inversión y no nos damos cuenta. Entonces acá Orwell lo menciona como algo a prestar atención. Siguiente, dice: nunca use una expresión extranjera, una palabra científica o un término de jerga si puede encontrar un equivalente en el lenguaje cotidiano. Bien, acá es un punto en el que me voy a permitir disentir un poco con Orwell.
Creo que es cierto que está bien si se trata de una palabra cualquiera, ¿no? Que simplemente nos sirve para contar una idea. Sin embargo, muchas veces esas expresiones nos permiten más que lo que están diciendo. Por ejemplo, con las palabras en inglés que se utilizan mucho, que tienen su equivalente en español, pero que quizás se incorporaron tanto a la vida cotidiana que ya las utilizamos en la cotidianidad, ¿no? Entonces es una expresión extranjera, pero que ya está incorporada porque, bueno, Orwell es de otra época, ¿no? En la actualidad hay un mundo global, una interconexión cultural y de regiones, de lenguajes muchísimo más amplia que no existía en la época de Orwell. Entonces, en esta época, la mezcla de expresiones extranjeras o jergas reflejan este mundo actual, ¿no? Entonces no sería el mismo sentido del que hablaba Orwell. Claro, si nosotros escribimos una historia que ocurre en los 50 y donde antes no estaba internet como lo conocemos hoy en día, las redes sociales, la videollamada, todas esas cosas, entonces las palabras extranjeras no estaban incorporadas y resulta no natural, pueden resultar no natural en nuestro texto. En cambio, hoy en día eso funcionaría de forma natural. Yo pienso que siempre hay que ponerse en el lugar del narrador, ¿no? El narrador es una figura literaria de la escritura que no es el autor, sino que es una figura a construir y que hay que pensarla muy bien porque depende cómo sea ese narrador, qué características tenga, va a ser el lenguaje que va a utilizar, ¿no? Entonces, si por ejemplo nuestro narrador es un personaje en primera persona o un personaje testigo que está contando una historia que ocurre en la actualidad acá en Buenos Aires, bueno, yo soy de Buenos Aires, incorpora palabras que vienen de Estados Unidos en la narración, o sea, no estamos hablando de los diálogos, estamos hablando de la narración, está bien porque es la manera en la que habla una persona, el personaje que vive en esta actualidad. Entonces, bueno, ahí hay que señalar como esa diferencia de época con Orwell, ¿no? Antes no se daba esta mixtura que tenemos hoy en día con las palabras en otro idioma, también con las palabras en las jergas. A veces vemos, yo en una época veía muchas series españolas, me encantaban, y se me habían pegado un montón de jerga, un montón de palabras que eran de la jerga de ellos y yo las usaba en mi cotidianidad en el habla porque las había incorporado de tanta verlas en la serie, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esas cuestiones. Bien, último punto que señala, dice, rompa cualquiera de estas reglas antes de escribir cualquier barbaridad. Bien. Bueno, hay muchos escritores, hemos visto más de 30 decálogos hasta ahora y varios de ellos terminaban diciendo no se quede fijado a reglas, no existen las reglas fijas, duras, ¿no? Son consejos, formas de pensar la escritura de estos escritores, estos artistas, pero que no tienen por qué funcionarnos a nosotros, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer lo que Orwell nos dice que no hagamos y puede funcionar muy bien en nuestro texto, ¿no? Porque siempre va a depender de las características particulares. Es un poco lo que señalaba Borges en su decálogo, que tiene en el video, el, que él lo llamó antidecálogo, ¿no? Donde ahí va señalando, va nombrando cosas que no hay que hacer y pone de ejemplo una obra totalmente emblemática, importantísima de la historia de la literatura, ¿no? Entonces, como realmente todo es factible, dependerá de la habilidad del escritor, del encontrarle la forma y hacer que funcione.